tardes a todos. Vamos a dar inicio con la clase. Les quería comentar que ya califiqué la mayoría de sus exámenes. Solo me quedan pendientes los estudiantes que me lo enviaron por tareas atrasadas, que si no estoy mal solo son 12, no son muchos. Y pues el resto ya, no sé si alguien me iba a decir algo. También las tareas ya todas están calificadas. Solo hay algunas personas que tienen bloqueado su Stripe, entonces para que lo verifiquen a todas sus tareas, si no tienen el punteo cabal, les aparece la observación indicando qué es lo que no entregaron para que ustedes pues vean si en dado caso fue que no entregaron algo o si en dado caso pues se equivocaron en algo. Yo ahí les hago la retroalimentación para que ustedes pues vayan viendo de qué forma pues van aprendiendo cada vez más. Eso es en cuanto a las tareas. Hay personas que no han entregado, pero creo que no son muchas, entonces no hay ningún problema. También ya revisé las tareas atrasadas, entonces hasta el momento lo único que queda pendiente son esos exámenes que les digo que están en tareas atrasadas. También les quería comentar con respecto al examen, pues se les dio bastante tiempo para resolverlo. Creo que la mayoría cumplieron con tiempo. Sin embargo, sí tuve un par de entregas muy fuera de tiempo. Entonces considero que las personas que cumplieron con entregar a tiempo el examen, pues merecen la totalidad de la nota, ¿verdad? Pero las personas que entregaron después, creo que no, pues no les puedo poner la misma nota que los demás, ¿verdad? Porque si tuve entregas de hasta 20 minutos después, entonces considero que no es justo para las personas que siguieron las reglas y que entregaron sus exámenes. Entonces, ustedes pueden identificar su calificación en donde dice examen, en la sección de comentarios o retroalimentación, donde yo les indico cuántos minutos entregaron después de la hora permitida. La última hora fue a las 4:36 y creo que es, pues si el examen empezó a las 3:30 y terminó a las 4:10, más o menos 4:15, todavía tuvieron como 20 minutos para cargarlo, para entrar a la plataforma, para encender su computadora, para cambiarse de dispositivo. Creo que fue tiempo prudencial y como les digo, sí hubieron muchos que cumplieron, creo que la mayoría cumplieron y los que entregaron pues después de tiempo van a identificar cuántos minutos entregaron después. Yo se los coloqué, ¿verdad? Porque la plataforma a mí me da esa información diciendo entregaron, creo que también a ustedes, 10 minutos después, 15 minutos después. Entonces esa misma información ustedes la van a encontrar ahí y por cada minuto que entregaron después, pues es un punto menos, ¿verdad? Entonces imagínense si lo entregaron una hora después, ¿cuántos minutos son? Son 60 puntos menos porque son 60 minutos menos. Y así van a ir viendo la correlación para que lo tengan presente si en dado caso les queda la duda de su nota. Igual ustedes tienen su examen. Disculpe. ¿Sí? La nota de esta del parcial aparece en la plataforma. Sí, ya la pueden encontrar en la plataforma. Es que Creo yo estoy que revisando y en el mío no aparece que esté calificado. les estaba comentando que las personas que lo enviaron por tareas atrasadas, que son como 12 personas, las que faltan que no les he calificado, entonces tal vez tú estás en ese grupo. Perdón, eso no lo escuché, licenciada. No Gracias. hay problema. Ok, y eso es en cuanto al examen. Y igual como les decía, ¿verdad? Ustedes pues tienen su examen, tienen toda la información que se ha dado en el curso, pueden ustedes calificarse su examen y ver cuántos puntos van a tener. Con eso me quedó un poco de duda porque la parte donde la segunda serie, donde tenían que identificar en la tabla periódica, pues según la tarea que yo les dejé y según la hoja de trabajo que ustedes hicieron, pues la verdad, todos la hicieron bien, fueron muy pocas personas las que se equivocaron en la tarea, pero el resto lo hicieron bien, comprendieron el tema, hicieron bien su tarea, hicieron bien su clave. Pues yo esperaba que de la misma forma reconocieran la tabla periódica y pudieran buscar la información que yo les coloqué, ¿verdad? Pues realmente era bien sencillo lo que les estaba solicitando, era lo mismo que hicimos en la tarea y pues no todo les fue mal, pero sí
algunos pues lo dejaron en blanco y eran cálculos bien sencillos y la mayoría básicamente era de verlo en la tabla periódica y copiarlo, ¿verdad? Entonces era bastante fácil. Tenían que identificar en el segundo qué tipo era y tenían que colocar si era una especie, ¿verdad? Que era, si era un anión, era un elemento neutro, era un cation. Y cómo era el aluminio más 3, pues era un cation. En cuanto a las dos últimas, teníamos el espacio para colocar el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad, que también lo encontramos en la tabla periódica. Como todos realizamos nuestra clave, todos sabíamos en qué posición encontrábamos el punto de fusión, en qué posición encontrábamos el punto de ebullición, y no era algo que se tuvieran que inventar o buscar en internet, sino que en sus tablas periódicas ustedes lo iban a encontrar. Entonces, sí tuve algunos datos un poco extraños, que la verdad no sé de dónde lo habrán tomado, ¿verdad? Entonces, pues esos datos no estaban correctos. Entonces, ustedes tienen que ver sus resultados de acuerdo a su tabla periódica. Y el segundo, bueno, el segundo de esa segunda parte también era igual, entonces los dos tenían que colocar el nombre, el punto de fusión, el punto de ebullición y su densidad. Y ahí fue donde vi como más, tal vez todavía no están muy familiarizados con la tabla periódica, pero pues es importante que se vayan familiarizando y que a la hora de resolver pues un examen, de la misma forma, pues se vayan acomodando a utilizar la tabla periódica y se van a dar cuenta que es bien sencillo. Entonces, y ahora sí, pues ya vamos a empezar con el siguiente tema de clases. Igual si tienen alguna duda me pueden consultar y siempre pues estoy al pendiente de sus comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. Como les dije, pues en la tarea les fue bastante bien. Tampoco recibí ninguna pregunta, ningún comentario con respecto a la tarea. Y sí, bueno, sí vi que en la tarea les fue bastante bien. Entonces, eso para mí pues es un indicativo que esperan los mismos resultados en el examen. Y les recomiendo que lean los comentarios que les coloqué. A muchos estudiantes no los leen. Se los digo porque a veces vienen y me reclaman. Mire, es que no me calificó la tarea, yo sí la subí a tiempo, pero que si no abría, yo les puse ahí desde que lo califiqué, mire, reenvíenme el archivo porque no se puede abrir y nunca se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, antes de que reclamen, primero revisen sus comentarios, vean qué pasó. Y ahorita a todo el que no entregó su tarea, también les coloco, ¿verdad? La tarea no fue entregada para que ustedes vean, ¿verdad? Que ya se calificó y que ustedes pues no entregaron. Y eso me es a mí de mucha utilidad porque entonces así yo voy midiendo cuántos van entregando y cuántos no van entregando. Eso es en cuanto a la entrega de las tareas. Y creo que por el momento pues van bastante bien. Ustedes pueden ver la totalidad de sus puntos ya en la plataforma. Creo que la mayoría van teniendo los mismos puntos, van bastante bien. Recuérdense que de asistencia son 8 puntos y la asistencia ustedes la marcan. Entonces, en cuanto terminemos la sesión o ahorita si tienen abierta su ventana de la plataforma, lo pueden ver. Y pues eso sería todo con respecto a las tareas y con respecto a la evaluación. Y ahora sí, vamos a empezar con las diapositivas programadas para el día de hoy. ¿Por qué les por qué les estaba recargando sobre la tabla periódica? Porque para poder comprender todos los temas que se vienen ahorita es fundamental y súper importante que nosotros ya tengamos muy afianzada la tabla periódica, ya la conozcamos, ya sepamos dónde encontrar cada uno de los elementos, porque ahorita yo les voy a decir, bueno, el boro es más que el sodio. Entonces, ya tienen que empezar a ubicar dónde está el boro y dónde está el sodio, ¿verdad? Entonces, son cosas que pues poco a poco se van a ir familiarizando, pero desde ya lo que les sugiero es que conforme vayamos haciendo ejercicios aquí en la clase, ustedes los vayan haciendo en su casa y no los dejen para después, porque si no, pues después se les van a ir acumulando y se les van a hacer un poco más complicados. Para esta semana yo no les voy a dejar ninguna tarea, sino que únicamente les voy a dejar unos videos para que ustedes los vean. Van a ser videos formativos. No vamos a tener ningún valor por verlos, ninguna tarea, ninguna actividad, sino que únicamente va a ser para que ustedes pues se formen y no va a generar ningún punteo para que después no digan, Lick, pero yo vi los videos y no me puso puntos, ¿verdad? Entonces, es solo para que ustedes vayan ampliando su conocimiento
y ahí van a ver los videos que les voy a colocar. El día de hoy vamos a empezar con el tema, pero por el tiempo no creo que nos vaya a dar pues el espacio para poderlo terminar. Entonces, lo voy a dejar a donde nos quedemos y el resto pues yo ya se los voy a colocar en formato de video para que ustedes, pues para que podamos avanzar con respecto a los contenidos. Entonces, si se dan cuenta, seguimos en el bloque 2. Este es un bloque bastante extenso y lo importante es que vayamos comprendiendo cada uno de los temas y no ir abarcando todos los bloques y no importa si comprendieron o no, ¿verdad? Sino que sí irlos bien verlos bien al detalle para garantizar que sí están comprendiendo los temas. Yo sé que química a veces lo sienten un poquito complejo, pero es algo muy bonito. Entonces, lo importante es que ustedes lo disfruten y lo aprendan. Bueno, para el día de hoy tenemos como tema principal las propiedades periódicas de los elementos. Y para eso vamos a ver un poquito de historia. Entonces, podemos ver que Dimitri y Lothar propusieron un acomodamiento para los elementos que se basaron en la repetición periódica y en la regulación de sus propiedades. ¿Eso qué significa? Significa que conforme fueron los científicos investigando, se dieron cuenta que existían muchos elementos, pero no los podían tener ahí sueltos o sin tener la información precisa de ellos. Entonces, estos científicos se encargaron de ir y fueron clasificando los elementos químicos de acuerdo a sus características. Entonces, luego Rutherford se encargó de calcular el número de cargas positivas que habían en el núcleo de cada uno de los elementos. Entonces, imagínense, primero pues iban clasificándose de acuerdo a la semejanza que había un elemento con el otro y luego pues ya se identificó cuál era el número de carga positiva que había en el elemento. Entonces, cuando nos referimos de carga positiva, tenemos que tomar en cuenta que, ¿se recuerdan cuando vimos las partículas subatómicas que nosotros tenemos en un elemento? A ver, María Camo, ¿tú me podrías decir cuáles son esas partículas subatómicas que nosotros encontramos en los elementos químicos? La verdad me agarró un poquito así nerviosa y no le sabría decir una o los elementos que se encuentran. ¿Cuáles son las partes de los elementos? ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos? ¿En cómo podemos dividir un átomo? Bueno, no lo podemos dividir, pero ¿cómo lo podemos identificar qué partes tiene un átomo? ¿Cuáles son esas partes? Un electrón. Ajá, tenemos los electrones. Un electrón no. Protones. Ajá. Electrones. Son 3. Núcleo. Llevamos 2. Electrón. Neutrones. Electrón es el otro. Protón y electrón. Muy bien. Tenemos los protones, los neutrones y los electrones. Los protones se caracterizan porque tienen carga positiva y están en el núcleo de los átomos. Los neutrones no tienen carga y también lo encontramos en el núcleo. Los electrones los encontramos en la órbita y tampoco tienen una carga negativa. Entonces, cuando nosotros decimos que Rutherford identificó la carga del número de carga positiva, identificó la cantidad de protones que tenía cada uno de esos elementos. Y luego Henry descubrió una correlación entre en lo que él llamó el número atómico. Y entonces nosotros, ¿se recuerdan que ahora ya sabemos cuál es el número atómico de cada uno de los elementos? ¿Dónde encontramos el número atómico? A ver, Rosy, Roldán, ¿dónde encontramos el número atómico de los elementos? Licenciada, es el número más grandecito que se encuentra cabalito en el cuadro de los elementos. Muy bien. El número atómico es el que nosotros vamos a encontrar más grande cuando vemos en la tabla periódica, ¿verdad? Y esa es la cantidad de protones que tiene cada elemento.
Entonces nos damos cuenta que todos están en orden, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3. Entonces, imagínense qué maravilloso es el mundo, ¿verdad? Que los elementos están correlacionados en orden. Entonces, básicamente de eso se trata. Entonces, los elementos fueron colocados de acuerdo a la cantidad de protones que tenían y de acuerdo a la clasificación que se colocó en la tabla periódica, corresponde a ciertas propiedades y ciertas características que van a tener esos elementos. Ok, un poquito más sobre la tabla periódica. Bueno, es importante saber que ahí vamos a encontrar agrupados a todos estos elementos, como les había dicho, ¿verdad? Que van a tener propiedades tanto químicas y físicas que los hacen semejantes. Y ahora bien, es importante identificar que vamos a tener las filas, que son las que nosotros encontramos en forma horizontal, y a estas nosotros le vamos a llamar periodos. Y luego, pues vamos a tener las columnas que están en forma vertical, que son conocidos como grupos o familias. Ahora bien, yo les pregunto, ¿todos tienen a la mano una tabla periódica? Sí. Sí. Muy bien, entonces van a identificar cuáles son las filas y cuáles van a ser las columnas. Identifiquen bien las filas, que son las que están horizontal, y las columnas son las que están vertical. Muy bien. Ok, entonces ya logramos identificar cuáles son las filas y las columnas. Ahora vamos a ver cuáles son las relaciones periódicas de esos elementos. Primero, tenemos que saber que muchas de las propiedades químicas de los elementos se pueden explicar conforme a su configuración electrónica. Debido a que los electrones llenan los orbitales atómicas de maneras muy ordenadas, no es sorprendente que los elementos con configuraciones electrónicas semejantes se comportan en muchos aspectos de maneras similares y que en general las propiedades de los elementos van a mostrar tendencias que van a ser observables. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros vamos a identificar que cada uno de los elementos va a presentar ciertas propiedades de acuerdo a su configuración electrónica. Y su configuración electrónica es la disposición en cómo nosotros tenemos a los electrones en el átomo. Entonces, nosotros se recuerdan que habíamos dicho que teníamos nuestro átomo. Solo voy a apagar mi cámara, chicos, porque me voy a acercar un poco, entonces, para que no haya problema. Ok, entonces, nosotros habíamos dicho que, acá les voy a dibujar y me dicen si lo ven. Nosotros tenemos nuestro átomo y acá tenemos nuestro núcleo, ¿sí? Y es esa mancha que acabo de colocar de color anaranjado. Entonces, acá nosotros tenemos protones y neutrones, pero los electrones nosotros los vamos a encontrar en órbitas. Pero cuando nosotros vemos elementos, vemos que pues las imágenes que nos enseñan en internet y toda la vida, pues con forma de estrella y ahí van, pero no es así. Cada uno de estos anillos tiene una disposición específica y de acuerdo a la cantidad de electrones que tiene cada uno de esos elementos, va a tener diferente disposición y van a haber diferentes planos a la hora de encontrar la disposición. Podemos encontrar diferentes orbitales, que son los orbitales S, que son planos. Luego vamos a encontrar los orbitales P, que ya vamos a hablar de 3 planos en el espacio. Entonces ya vamos a ver el eje X, Y y el eje Z, que es el que nosotros ya vemos cuando sale, ¿verdad? Cuando hemos oído a veces de las cosas tridimensionales, pues ahí es donde vemos el orbital P. Y entonces vamos a ir viendo que cada uno de estos orbitales se va a caracterizar porque únicamente puede tener 2 electrones. En el orbital S solo puedo tener 2 electrones. En el orbital P, que tenemos 3 anillos, vamos a tener 6 electrones. Y en cada orbital vamos a tener 2 electrones. Entonces, la configuración electrónica van a ser esas disposiciones como nosotros vamos a tener todos esos electrones. Entonces, cuando nosotros identificamos las configuraciones electrónicas de los elementos, vamos a identificar que cada uno de ellos
va a tener propiedades que les van a ser característicos. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos nosotros a aprender a hacer todas esas configuraciones electrónicas de todos los elementos. Entonces, para eso, pues vamos a identificar cuáles son las relaciones periódicas de los elementos. Esto ya lo habíamos visto. Y también tenemos que identificar que la tabla periódica va a tener ciertas variaciones periódicas que van a ser de estas propiedades físicas. Y las propiedades físicas, pues son las que vemos acá. Existen más, yo les hice un resumen, pero realmente existen más y no solo nos vamos a limitar a estas, sino que ustedes cuando investiguen pueden identificar otras relaciones periódicas, tanto propiedades físicas que presentan los elementos, pero nosotros pues solo vamos a ver esos dos. Primero pues vamos a ver el radio atómico. Y el radio atómico nos dice que es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos metálicos adyacentes. Yo les voy a representar cada elemento como un círculo, ¿sí? Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Nosotros tenemos, les voy a colocar aquí arriba, tenemos nuestro núcleo, acá están los neutrones, los protones, y acá están los electrones. Los electrones están súper separados, o sea, cada vez podemos identificar que hay una distancia, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando representamos un círculo, estamos representando todo esto de acá. Eso es lo que se representa en cada uno de los círculos. Pero conforme vayamos avanzando, los vamos a ir viendo de la forma correcta. Ok, entonces, acá nos está diciendo que el radio atómico va a ser la distancia que se va a encontrar entre dos núcleos de átomos metálicos adyacentes. Entonces, este de acá es un átomo metálico y este de acá es otro átomo metálico. Los dos están uno a la par del otro. Y la distancia es la que se encuentra entre los dos núcleos. Acá está un núcleo y acá está el otro núcleo. Entonces, esta es la distancia de los núcleos y el radio atómico es la mitad. Significa que cuando nosotros vemos el radio atómico, únicamente es esto de acá, ¿sí? Porque es la mitad de la distancia que se encuentra entre dos núcleos de dos átomos metálicos adyacentes. Ahora bien, en cuanto al radio iónico, vamos a ver que el radio iónico es el que vamos a encontrar en un catión o un anión. Recordemos que cuando hablamos de algo que es iónico, estamos hablando de que es un ion. Cuando yo digo que es un ion, significa que es una especie que puede tener carga positiva o carga negativa. Si tiene carga positiva, Luris, Astrid, ¿cómo se llama cuando nosotros tenemos un ion con carga positiva? Solo es para ver si no están dormidos. Perdón, licenciada, es que estoy haciendo almuerzo de mi esposo, pero un poquito lo estoy escuchando. A ver, ¿cómo se llama? O bueno, si no vamos a, no vaya a ser que se queme la comida. Entonces vamos a ver, Evelyn Tecún, ¿tú me podrías indicar cómo se le llama a un ion con carga positiva? Licenciada, es cuando una materia posee mucho más protones que electrones. Sí, muy bien. Pero, ¿cómo le llamamos? ¿Sí? Carga positiva. Enlace iónico, ¿no? Iones. Un cation. Muy bien, es un catión. Cuando nosotros tenemos un ion con carga positiva, le vamos a llamar catión. Y con lo que decía su compañera Evelyn, es cierto, hay más protones que electrones, por eso tenemos esta carga más. Y cuando nosotros tenemos carga negativa, vamos a tener un anión. Entonces es cuando, por decirles algo, el cloro con carga negativa, esto es un anión. Y un catión es cuando tiene carga positiva. Entonces nosotros tenemos los cationes y tenemos los aniones. ¿Y qué los caracteriza? Su carga. Ok, ahora bien, el radio iónico va a ser la atracción de un átomo por sus propios electrones. ¿Se recuerdan que les había dicho que en el núcleo encontramos protones y neutrones? Y acá afuera encontramos los electrones. Entonces, el radio iónico va a ser la atracción que hay entre el núcleo y sus propios electrones.
Y ahora bien, ¿cómo vemos todo esto en la tabla periódica? Nosotros solo con ver la tabla periódica podemos identificar los radios atómicos y los radios iónicos de los elementos. ¿Y de qué forma? Aprendiendo esta tendencia. Cuando nosotros tenemos el radio atómico, tenemos que identificar que la tendencia va. Y les voy a poner esta flecha. De acá para acá va disminuyendo. Va aumentando, perdón. Y luego, de arriba hacia abajo, va aumentando. Entonces, nosotros podemos identificar que, ¿será que el helio tiene un radio atómico más grande que el aluminio? Si va de menor a mayor, de mayor a menor, sí. Por el número de fila, ¿no? Veamos, sí están viendo lo que les estoy proyectando, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, veamos, pues, el radio atómico va a seguir esta tendencia, que es, si nosotros nos vamos de derecha a izquierda, va aumentando, ¿sí? Y si nos vamos de arriba hacia abajo, también va aumentando. Entonces, si yo les pregunto, ¿será que el neón tiene un radio atómico más grande que el calcio? ¿Ustedes qué me responden? El calcio tiene más grande. Perdón, fíjese que no le escuché. ¿Será que me podría repetir? El calcio tiene más grande su potencia. Fíjese que casi no le escuché, pero lo que le escuché es que el calcio tiene un radio atómico más grande que el neón. Correcto, así como dijo su compañera. Entonces, si yo les pregunto, así como ahorita, pues es bastante fácil identificarlo porque vemos las bolitas, ¿verdad? Entonces hay bolitas chiquitas y hay bolitas grandes. Pero cuando nosotros ya estamos evaluando la tabla periódica, solo vamos a ver lo que vemos en nuestra tabla periódica. Entonces ustedes tienen que aprender que el radio atómico de derecha a izquierda va aumentando y de arriba hacia abajo va aumentando. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién tiene un radio atómico más grande? ¿El nitrógeno o el sodio? ¿Quién me responderían ustedes? El sodio. Muy bien, el sodio. Y si yo viniera y les dijera, ordénenme el radio atómico de el más grande al más pequeño, del potasio, el aluminio y el bromo, ¿cómo me los ordenarían? Primero, del más grande al más pequeño. Vamos a ver esto. A ver, sería Primero el potasio, el aluminio y el bromo. Muy bien. K, A, L, B, R. ¿Sí? Entonces, poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Yo sé que tal vez ahorita lo sienten muy rápido, pero no se preocupen porque poco a poco, conforme lo vayan practicando, ustedes lo van a ir identificando. Entonces, así podemos ordenar nosotros los radios atómicos. Entonces, yo les podría preguntar en el siguiente examen, ¿verdad? ¿Cómo me puedo ordenar los siguientes? De acuerdo al radio atómico. Y ustedes con su tabla periódica van a identificar cuál es el orden y lo van a colocar de esta forma. Y poco a poco también ustedes se van a ir familiarizando con los símbolos, cómo vamos a ir describiendo cada uno de los elementos. Ok, y eso es en cuanto al radio atómico. Ahora bien, con el radio iónico. Con el radio iónico, si nos damos cuenta, pues ya van a tener una tendencia diferente. Pero siempre vemos que va. Arriba tenemos más pequeños y abajo los tenemos más grandes. Y de la misma forma, acá los tenemos los de arriba más pequeños y los de abajo más grandes. Pero acá vemos que
vemos una tendencia que vamos de acá para acá, vamos en aumento. Del beridio al litio vamos aumentando. Y acá vemos que del oxígeno, aquí vamos aumentando para acá. Entonces así vemos cómo aumenta y únicamente aplica con estas columnas de acá. Porque si nos damos cuenta, las que están aquí al centro, pues no van a tener una tendencia muy clara. Entonces en este caso, solo vamos a identificar las tendencias con los que están en las orillas, que serían los grupos A. Es importante mencionarles también que el carácter metálico de los elementos va a disminuir de izquierda a derecha a lo largo de un periodo. Ahora bien, recordemos, ¿cuáles son los periodos? ¿Cuáles son los periodos en la tabla periódica? Los que están en forma horizontal. Son las filas. Perdón, vertical. Veamos. Son las filas, licenciada. Muy bien, son las filas. Entonces nosotros cuando hablamos de los periodos vamos a hablar de las filas, son estos de acá, ¿sí? Entonces nos está diciendo que su carácter metálico va a disminuir de izquierda, acá, a derecha. No sé si ustedes lo tendrán de la misma forma, pero de esa forma va a ir disminuyendo su carácter metálico. Significa que los elementos químicos, conforme va pasando cada una de sus casillas, van siendo cada vez menos metálicos. Y pues esas van a ser la mayoría de propiedades físicas que podemos ver. Como les dije, ¿verdad? Existen muchas más, pero por el momento pues solo vamos a ver estas. Si ustedes quieren que ampliemos, pues igual podemos ampliar. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Como les dije, pues vamos a llegar hasta donde podamos. Y es importante saber que los elementos los vamos a separar en 3 grandes categorías. Y estos van a ser los metales, los no metales y los metaloides. Un metal se va a caracterizar porque va a ser bueno conduciendo el calor y la electricidad. Mientras que un no metal va a ser un mal conductor del calor y la electricidad. Y los metaloides van a tener propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Entonces, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado cuando nos dicen, ¿verdad? Que van a, ya sea que están construyendo una casa, algún edificio, y vemos que ponen el sistema eléctrico, ¿sí? Y nos damos cuenta que utilizan cables, y dentro de esos cables nosotros vamos a encontrar esos metales porque son buenos conductores de la electricidad. Cuando nosotros vamos a calentar la comida, ¿qué utilizamos? Utilizamos sartenes, utilizamos ollas que nos sirven porque están hechos de metal. Y eso pues es un buen conductor de la temperatura y por eso es que nosotros podemos calentar nuestros alimentos sin ningún problema, ¿verdad? Porque si dijéramos un no metal, vamos a ponerlo ahí en el fuego y nunca se va a calentar y nunca vamos a tener nuestra comida. Entonces, también vamos a tener las clasificaciones periódicas de los elementos y estas van a ser de acuerdo al tipo de subnivel que se han llegado a llenar. Y estos los van a dividir en categorías. Cuando hablamos de subniveles, aquí vamos a ver el papel súper importante que juegan los electrones. Cada uno de los electrones, como les dije, ¿verdad? Nosotros tenemos pues nuestro átomo, este es el centro, y luego vamos a tener nuestros orbitales. Y en cada orbital nosotros vamos a tener los electrones. Y esos electrones, de acuerdo a la manera en que están llenados, van a ir clasificando a los elementos por sus grupos. Entonces, vamos a tener a los elementos representativos, a los gases nobles que encontramos en la última columna, los elementos de transición o metales de transición que encontramos en medio, los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y los actínidos normalmente los encontramos en la parte de abajo de la tabla periódica. Ok, y acá vemos la representación gráfica de los que les acabo de decir. Acá tenemos los gases nobles, que son estos de acá. Acá tenemos los metales alcalinos, los alcalinotérreos, que son los elementos representativos. Los metales de transición, que los vemos en colorcito azul. Otra clasificación, pues es el zinc, el cadmio y el magnesio, que no se podrían clasificar como metales. Y luego acá tenemos en esta fila o en el periodo, los lantánidos y aquí los actínidos.
Entonces, esto pues yo se los voy a subir a la plataforma, a las diapositivas, como siempre, para que ustedes puedan tener una mejor visión de cómo es esta tabla periódica. Porque imagínense que yo en el examen les coloque el neón. El neón es un gas noble. Entonces ustedes si conocen estas clasificaciones, pues lo van a poder identificar. Si les indicara el aluminio es un elemento representativo o el aluminio es un metal de transición, si ustedes desde ya van focalizando dónde están estos colores, cómo son esas clasificaciones, pueden identificar, no, el aluminio no es un metal de transición, el aluminio es un elemento representativo. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos conociendo nuestra tabla periódica. Vamos identificando cuáles son los elementos representativos, cuáles son los metales de transición, cuáles son los gases nobles, cuáles son los lantanios, cuáles son los actinidos, porque cuando nosotros vemos nomenclatura química, tenemos que saber cuáles son los metaloides, cuáles son los elementos representativos, cuáles son metales, cuáles son no metales, porque no podemos venir y hasta que estemos viendo nomenclatura, hasta ahorita voy a repasar cuáles son los metales, porque entonces ahí nos vamos a ir quedando un poco atrás. Licenciada, con una consultita. ¿Sí? Fíjese que cuando yo estaba en tercero básico me enseñaron lo de la tabla periódica, pero fíjese que la señora nos enseñaba que había una escalerita. Le voy a enseñar por dónde. Y ella decía que ahí se partían los metales y los no metales, pero ahí sí, no sé. Por eso hasta que usted estaba en esto, pues le quiero consultar sobre esto. Pero no sé si la escalerita se referirá a... Vamos a ver. ¿Se referirá a esta? Porque esto es en cuanto a la configuración electrónica. La configuración. No, fíjese, sería con la tabla, pero es que ya nos estaba enseñando dónde estaban los metales y los no metales. Y ya nos decía, en su tabla periódica, para ver los metales y los no metales, armaba una escalerita, cabalita ahí donde yo les señalaba. Por ahí armaba ella y decía que eran los no metales de este lado y los no metales del otro lado, decía ella. Eso tú lo puedes encontrar en tu tabla periódica. Si no estoy mal, creo que está por el aluminio. Acá, creo que está así. Sí, licenciada. Y eso está en la tabla periódica que usted nos mandó. Ajá. Está en plomo, bismuto. Ellos están empieza a cabal desde el boro. De ahí del boro, silicio, germanio, arsenio, ajá, cabalita, ahí empezaba la escalerita. Ahí está. ¿Así? Cabal, de esa escalerita le hablaba así. Ahí está la escalerita en esa. Ajá, por eso le decía cuáles eran los no metales y los no metales. Me decían, de un lado están y del otro lado están nosotros. Ajá. Entonces, si te das cuenta, acá todavía no hemos visto los metales, solo vimos los metales de transición. Y con la escalerita que tú dices, vamos a partir. De acá para la escalera son metales y de acá para acá son no metales. Esos son los metales y esos no son los no metales. Y estos de acá que están en azulito son los metales de transición. Y se llaman metales de transición porque de ellos podemos ir cambiando. Podemos ver que en cierta cantidad o en cierto valor de valencia van a tender a metales y luego pueden tender a no metales. Ok, entonces solo me queda un minuto. No sé si alguien me puede